Y bueno, para continuar con las conferencias del día de hoy, a continuación, para hablarnos acerca de nuevos enfoques en el cuidado del paciente neurocrítico, invitamos al doctor Rodolfo Cuevas, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, es médico internista formado en el Centro Médico Nacional del Noreste, en la ciudad de Monterrey, y subespecialista en medicina crítica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, vamos a iniciar rápido, iniciar de lleno al tema, ¿no? Básicamente, solamente para recordar, el paciente neurocrítico es cualquier paciente que tenga una lesión a cualquier grado del o sea, a cualquier sección del sistema nervioso central, incluyendo la médula, que va a comprometer a nuestro paciente y va a tener o requerir cuidados o un monitoreo muy estricto de nuestro paciente. Recordar que pues, los pacientes, por ejemplo, una lesión medular puede llegar a un choque medular y eso pone pues, en peligro la vida de manera inmediata, ¿no? Por lo que todo tiene que estar, digamos que, vigilado, ¿no? Entonces, para fines de esta práctica la dividimos en dos secciones. El método actual, como se maneja en la mayoría de las terapias en nuestro país, con ciertos bemoles, ¿no? Porque algunas terapias que ya tienen acceso a tecnología, digamos, que ahorita vamos a valorar, y los nuevos enfoques, o como pinta el futuro inmediato, ¿no? De los próximos 5 años, yo me atrevería a comentar, ¿no? De la manera, digamos que actual, pues siempre va a ser la exploración física clínica, la presión intracraneal o el monitoreo, ya esto ahorita lo vamos a platicar, y la función cerebral o la actividad eléctrica en ese momento de nuestro paciente, ¿no? De manera inicial, la exploración física, pues clínicamente, pues ya sabemos, no creo que la parte más importante, aparte de los pares craneales y toda la exploración, la pupilometría, ya actualmente hay cualitativa y cuantitativa, existen ya incluso métodos que hacen de manera automática con índices para poder, digamos que tener esta vigilancia. ¿Qué es lo que pasa? Que un paciente con una lesión frontal, con una lesión del tercer par craneal, pues ya pone en riesgo, digamos, esta exploración, aparte de que pues mayormente cuando nosotros detectamos un cambio en el diámetro pupilar, pues puede ser que el paciente ya se nos está yendo, ¿no? Ya es un poco más tarde, ¿no? Cuando el paciente dilata pupilas, pues tal vez ya habla de algo continuo, entonces el paciente ya se nos fue, ¿no? Ya son medidas para salvaguardar la vida de manera, digamos que un poco más estricta. Clínicamente hablamos, pues las escalas ya se comentaron, Glasgow, Forscore, sí cierto, el CAM-IPU, ¿no? Para los pacientes que tienen delirium, etcétera, reflejos oculares, los reflejos de tallo, obviamente, pues en la exploración clínica es lo que más vigilamos, movimientos anormales y reflejos tendinosos también, que es muy común que nos pasemos de largo, pero pues realmente sí son importantes, ¿no? Simplemente para que en la clínica hablemos de que hay dos rasgos principales o dos síndromes importantes, el deterioro rostrocaudal, ya hablando de la parte, digamos, del tallo o el tronco encefálico, y los síndromes herniarios, ¿no? Que son los más comunes que nosotros tenemos. Identificamos 6 síndromes, digamos, pues transcalvaria, encefálica, está la subpancina, está la oncal, ¿no? Que viene de uncus, el temporal, que es la parte del gancho, y pues básicamente son los 6 síndromes herniarios que vamos a documentar. Entonces, 5 fases de deterioro rostrocaudal y 6 síndromes herniarios, que clínicamente, pues actualmente, para el momento de la plática, pues no es más que nada para ver el enfoque, ¿no? Que vamos a ver. Y el neuromonitoreo, ya iniciando como tal la presión intracraneal, vamos a ver 2 métodos, ¿no? El invasivo y el no invasivo. Como ya había comentado hace rato, pues todavía el ultrasonido ya viene mucho en boga y pues se puede hacer mucho con, que ahorita lo vamos a comentar, ¿no? De manera invasiva, que es el método actual todavía, van a haber 2 catéteres que son los principales, ¿no? Bueno, básicamente el intraventricular, que es como que ahorita el gold standard, realmente en comparación contra, ya ahorita vamos a ver el intraparenquimatoso, pues no hay mucha diferencia, aparte de que puede hacer otro tipo de mediciones, ¿no? Que ahorita vamos a ver con los catéteres polarizados. Simplemente los criterios, ¿no? Incluso hay catéteres que se ponen específicamente para medir la presión de perfusión medular. Esto todavía no tiene resultados prometedores, pero pues poco a poco ya iremos viendo, ¿no? Entonces, de momento, el gold standard sigue siendo el catéter intraventricular, porque pues ahorita vamos a ver cómo nos sirve. ¿Qué es lo que pasa con este catéter? Ya comentamos, el doctor Domingo comentó, tuvimos un paciente, tenía una hidrocefalia, pusieron un catéter y se estuvo midiendo la presión intracraneal, ¿no? El problema es de que, como se basa en principios de hemodinámica física, el catéter, mientras más rígido sea, van a ser mediciones más exactas. Entonces no es el mismo catéter, pero tuvo
bueno, al menos en nuestra experiencia, ese paciente le fue bastante bien y lo estuvimos asociando al uso del ultrasonido. ¿Ok? 2 catéteres, intraventricular y el intraparenquimatoso. Diferencias es que en uno podemos hacer el retiro de líquidos paroraquídeo, por ejemplo hidrocefalia, y en el otro no. Pero ahorita vamos a ver qué ventajas tiene el intraparenquimatoso sobre el intraventricular. ¿Ok? Solamente es como para actualizaciones. Y simplemente las ventajas, la única diferencia es que el intraventricular pues sí requiere de un adiestramiento, mayormente lo coloca el neurocirujano, y el intraparenquimatoso sí lo podemos colocar por nosotros, simplemente pues se hace la punción y pues ya podemos empezar a hacer las mediciones. Hay muchas diferencias, pero realmente en cuanto a mediciones no ha habido mucha diferencia, a excepción de que el intraparenquimatoso ya nos permite hacer mediciones incluso de la presión tisular de oxígeno, básicamente tomar gasometrías y hacer mediciones que ahorita vamos a comentar. ¿Ok? Y esto es lo que pinta en el futuro. Todo esto es lo que deberíamos estar haciendo en un país del primer mundo con todos los dispositivos, ¿no? Saturación en el bulbo de la yugular, Doppler transcranial, ultrasonido. Estos son índices de reactividad. El PRX es Pressure Reactivity Index. Básicamente es un algoritmo que nosotros utilizamos al medir de manera, digamos que invasiva, la línea arterial, con una línea arterial PAM, y con un catéter hiparenquimatoso o ventricular, pues digamos que la presión intracraneal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros conocemos algo que se llama autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente, si aumenta la presión, el organismo está diseñado para que pueda tolerar esa presión bajo muchos mecanismos, pero cuando nosotros metemos un paciente a sedación, lo que queremos es eliminar ese piloto automático, es decir, nuestro paciente queda completamente a nuestra merced, por lo que es muy peligroso. ¿Cómo saberlo? Pues si aumenta la presión y le hacemos una medición de la PIC y aumenta también, nuestro paciente ya perdió autorregulación, ya estamos nosotros como los pilotos, ¿okay? Ya podemos hacer el manejo de nuestro paciente, pero pues tenemos que estar con mucho cuidado porque cualquier cosa que se nos pase pues va a impactar mucho en el paciente, ¿no? Solamente es como para conocerlos, estos se hacen por computación, etcétera, ¿no? Y todos los demás, pero para fines de esta plática la vamos a dividir en 4 secciones: la presión de perfusión cerebral, la oxigenación cerebral, el metabolismo cerebral con microdiálisis y la actividad eléctrica cerebral. Y bueno, vamos a ir viendo los nuevos enfoques, ¿no? Específicamente estas 4 secciones es como deberíamos de tener a nuestro paciente monitorizado en una terapia intensiva por una lesión, ¿no? A este nivel. Vamos a iniciar primero con la perfusión cerebral, un monitoreo no invasivo, que básicamente es la medición del diámetro de la vaina, ¿no? Del nervio óptico. Se han visto correlaciones bastante adecuadas para hacer el monitoreo de nuestros pacientes sin ser tan invasivos, ¿ok? De manera, digamos que específica, aquí les pongo una imagen, ¿no? Se deben hacer 3 a 4 mediciones en cada ojo para hacer una correlación. Se puede hacer es un transductor lineal, se puede hacer transversal y longitudinal, ¿ok? Vemos anatómicamente a nuestro paciente y vamos a ver el nervio, que es el que se ve aquí, ¿no? Que este es el nervio. Se hace la medición a 3 milímetros. ¿Por qué a 3 milímetros? Antes de esa medición, el globo ocular puede tener, digamos, impacto sobre esa medición, y después de los 3 milímetros, pues la rigidez del nervio o del par craneal. Entonces se hace esa medición y nosotros vamos a buscar un estándar de 5 milímetros, así nada más. Si queremos ser más exactos, podemos hacer las fórmulas, la verdad, pero si el paciente tiene, si se dan cuenta aquí, el par craneal, bueno, el nervio o la vaina se ve un poquito delgadita y aquí ya se ve engrosada, menos de 5 y más de 5, este paciente tiene hipertensión intracraneal, ¿okay? Que es un método no invasivo que tienen a disposición ya casi todos los hospitales, ¿no? Y se debería de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones basadas en esto. Paciente que tiene hipertensión intracraneal, pues ok, hay que actuar, porque nuestro paciente pues está a nuestra merced, como ya comentamos, ya no regula su cerebrito. Todas las acciones que vamos a hacer es por él, ¿no? ¿Ok? Básicamente, pues todo lo que ya comentamos. ¿Cuáles son las ventajas del Doppler transcraneal? Este es un poquito de... nos va a ayudar para ciertas ocasiones en las que queremos ver el flujo cerebral, ¿ok? Hay varias ventanas. Aquí lo único que quiero que entiendan es de que ¿por qué existen tantas ventanas? Porque hay algo que es fosa posterior y fosa anterior. Es decir, un paciente que tiene una lesión occipital, nos ha pasado, tiene craniectomía y todo, y luego andan haciendo mediciones de la cerebral media.
cosa que es completamente dos cavidades diferentes y no tiene correlación. Se tiene que hacer occipital o transforamen, ¿no? Medir la basilar del lado de la sección o del lado de la lesión que tienen, ¿no? Pero específicamente son todas las formas en las que podemos hacer la medición del flujo cerebral de momento, ¿okay? Por ultrasonido, ¿okay? De aquí, pues ya los sistemas de computación de los medios específicos podemos hacer varios mediciones, sistólico, diastólico, y es básicamente como si fuera una presión arterial medida, exactamente el mismo cálculo, simplemente pues obviamente a nivel del encéfalo. Esto es solo para conocimiento de momento, ¿okay? Esto llevaría pues, otro tipo de plática, hablar de esos tipos de seguimiento, ¿no? Índice de pulsatilidad, ya famoso ahorita, que a nosotros nos interesa mucho, pero básicamente solo para que vean también las mediciones. Eso es un poquito ya, digo, más específico de los pacientes neurocríticos, pero pues también se pueden hacer ese tipo de mediciones. Y el índice de Lindergaard, que también es muy útil, ¿no? También hay índices resistivos y va a cambiar, o depender de qué arteria estuviéramos midiendo, porque los gradientes van a cambiar, pero solamente es para que ustedes sepan que se pueden hacer muchas mediciones con ultrasonido y pues en nuestro paciente pues van a mejorar su pronóstico funcional, que es lo que nos interesa, ¿no? Monitoreo invasivo, ahora sí que viene, digamos que lo interesante. El monitoreo intraventricular, catéter rígido, como ya se comentó, son mediciones más exactas, pero pues los catéteres de la ventriculostomía que se están usando actualmente nos han dado buena correlación, al menos clínicamente por nosotros, comparado obviamente con el ultrasonido. Entonces se pueden utilizar bajo sus reservas, obviamente, y el intraparenquimatoso con todas las demás, digamos que variaciones, ¿no? Las indicaciones, pues específicamente todos los pacientes deberían de tener un catéter intraventricular, intraparenquimatoso o mínimo por ultrasonido. Todos los pacientes neurocríticos que entran a la terapia. ¿Por qué? Porque van a entrar bajo una sedación, como ya comentamos, van a perder autorregulación, entonces tenemos que estar vigilando o que no nos pasemos, que no bajemos mucho la PIC o que no la aumentemos, ¿ok? Simplemente para hacer las mediciones, cuando hacemos mediciones invasivas, nosotros vamos a hacer específicamente o exactamente igual como en corazón, ¿no? P1 sistólico, P2 es lo que llamamos el pulso tidal y la onda dicrota, ¿no? P3, simplemente cuando la P2 está encima, la complianza del cerebro está disminuida, es decir, está rígido esa cabecita, hay que actuar, ¿no? Es solo para conocimiento, de momento no, también requiere un poquito más de explicación, ¿no? Y otro, lo que se puede medir es el pulso vascular y el pulso respiratorio, simplemente para entender que las respiraciones o el sistema respiratorio también tiene impacto en las presiones cerebrales, porque pues obviamente si se dan cuenta como esta oscilación, que es lo respiratorio, inspira el paciente, aumenta la presión, etcétera, y va a cambiar el flujo, ¿ok? Pero esto sería lo normal de un paciente que se considera bajo estudios de la presión de manera invasiva, ¿ok? Ondas de Lumber, esas son también muchas que nosotros manejamos dentro de la terapia, simplemente para ver, lo normal sería la onda C, si se dan cuenta, pues, y si se dan cuenta aquí, en las primeras tiene 2 picos, ¿no?, de presión intracraneal. Este es un paciente que tiene hipertensión intracraneal y también vamos a actuar sobre él. Las ondas B pueden ser normales o pueden estar en transición, pero es lo que esperaríamos ver en un paciente, ¿ok? Y ahora sí venimos a lo que es un poquito ya más interesante, ¿no?, que es como que las nuevas actuaciones de la terapia y que realmente también están hasta a nuestra disposición, simplemente nunca lo hacemos, no sé por qué no actuamos, que es el consumo cerebral. Simplemente recordar que el encéfalo recibe el 20%, o mejor dicho, consume el 20% de todo el oxígeno del cuerpo, y eso que solo tiene un 2% de todo el peso corporal, así que el cerebro tiene un metabolismo muy acelerado y por eso se tiene que priorizar la oxigenación de nuestro paciente, ¿ok? Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es el consumo metabólico, ¿no? También, que es de 3 a 5 mililitros, o sea, 3 a 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos que tiene nuestro encéfalo. Un encéfalo normal pesa 1,100, perdón. Entonces imagínense cuánto es lo que consume, y de hecho consume de 4 a 6 gramos de glucosa por cada 100 gramos de cerebro. Entonces imagínense cuánto el metabolismo cerebral tenemos nosotros que priorizar. Pero específicamente para esto, ¿cómo lo vamos a medir? Algo que llamamos saturación venosa del catéter de la yúgula, que es poner un catéter venoso central, pero en vez de orientarlo hacia la vena cava, pues lo vamos a orientar cefálico, así como cuando sin querer ponemos un catéter y se va cefálico, así, exactamente idéntico.
Básicamente la misma técnica es retrógrada, la tratamos de colocar siempre en la vena yugular interna y lo tratamos de orientar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros necesitamos orientarlo a que tiene que estar entre el C1 y C2, esto bajo una radiografía específicamente, o aquí como en la TAC se ve, ¿no? En la yugular. ¿Por qué tiene que estar a este nivel? Específicamente, si nos pasamos o estamos debajo, va a tener contaminación de la vena facial y esto nos va a dar falsos negativos y nosotros vamos a tomar decisiones basadas en la saturación del bulbo de la yugular, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todos tenemos acceso a un catéter así, ¿no? Vamos, colocamos un catéter cefálico y empezamos a tomar mediciones. ¿Por qué no lo hacemos? No sé. Aquí ya tuvimos experiencia con un paciente, los que vinieron de Coven, que lo estuvimos midiendo la saturación del bulbo de la yugular, porque bueno, ahorita lo comentamos, pero le fue muy bien a ese paciente. Y simplemente para ver todo lo que se puede obtener de eso, ¿no? El consumo metabólico, la saturación venosa. Básicamente, lo normal que debemos de, así como tomamos una gasometría de catéter central, que lo normal es de 65 a 70%, pues aquí va a ser del 55 al 75%. Básicamente tomamos la gasometría, si está por debajo el paciente se está infartando, ese encéfalo requiere más oxígeno, ¿ok? Y si estamos al lado contrario, o está requiriendo o está obteniendo mucho oxígeno, y hay que ver también por qué, que es algo que nosotros llamamos hiperemia, es decir, está llegando mucho flujo a ese encéfalo, a la larga pues va a aumentar la PIC, entonces también puede ser un poco peligroso. Bueno, del lado izquierdo, cuando vemos una saturación debajo del 55, medimos la PIC, por vaina, por lo que ustedes consideren. Si está debajo del 20, algo está pasando, ¿no? ¿Ok? Probablemente va a ser que nuestro paciente requiera coloides inotrópicos o incluso puede ser disminución de la hemoglobina nada más, o sea, no está llegando el oxígeno a nuestro paciente, ¿ok? Y cuando está por arriba de 20, pues también ahí sí ya tenemos que actuar con nuestro paciente. Y nos vamos del otro lado, 75% de la saturación. ¿Qué quiere decir? Que el encéfalo no está obteniendo ese oxígeno, es decir, llega el oxígeno, pero no lo atrapa, ¿no? O sea, no lo está consumiendo. Eso también requiere un manejo específico porque a la larga el encéfalo pues se va a infartar, ¿ok? Entonces, así es como lo debemos de tener, entre 55 y 75%, con diferentes bemoles, ¿no? Ahorita lo vamos también a continuar. Otro tipo de medición es la presión tisular de oxígeno. Este es lo que nosotros llamamos un catéter polarográfico. Básicamente es un catéter que tiene una punta polarizada y hace mediciones del oxígeno, ¿no? Es lo que nosotros comentábamos, es decir, un catéter intraparenquimatoso también puede hacernos mediciones de la presión tisular, es decir, exactamente lo mismo, como hacemos la presión arterial de oxígeno, exactamente igual, tomamos una gaso y tomamos el resultado, ¿ok? Los valores normales van a estar entre 21 y 45 milímetros de mercurio. Debajo de esto, riesgo de hipoxia, y encima de esto, debajo de 15 ya es una hipoxia establecida, es decir, nuestro encéfalo se está infartando. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos usar de una manera clínica, ¿no? Porque hablamos mucho, ¿no? Como que se está infartando, etcétera, pero en qué casos nos puede servir este tipo de monitorización, ¿ok? Solamente considerar que si la PIC está normal, o sea, la presión intracraneal está normal y la presión tisular está baja, pues puede ser también por aporte. El paciente puede tener anemia, puede tener un pH elevado, todo lo mismo que hace que es la entrega o digamos que obtención del oxígeno, igual la temperatura, la acidemia, etcétera, también tiene que estar aquí en juego, ¿okay? Entonces también se tiene que vigilar. Y simplemente para considerar, ¿no? De que si la presión está aumentada o si está normal y si la presión está, digamos que disminuida o está aumentada, ¿no? Específicamente si la presión está aumentada y si el oxígeno está aumentado, es lo que nosotros llamamos hiperemia, y aquí es lo que nosotros utilizamos una terapia de LON, así se llama, y es un protocolo establecido de años, que es básicamente el mismo de monitorización, oxigenación, sedación, etcétera, ¿ok? Y este es el futuro próximo de las terapias en las que se está utilizando mucho. Ya existe así como digamos el oxímetro, pero específicamente para medir la oximetría a nivel del encéfalo. Es por espectroscopía. Simplemente se pone un sensor en el cráneo y empieza a medir la saturación del oxígeno. ¿Cuál es la contra? Que sí se afecta con la melanina. Es decir, hay pacientes de color un poquito más oscuros, pues pueden tener mediciones erróneas al momento, ¿ok?
El catéter intraparenquimatoso, está interesante porque miren, este catéter tiene dos puntas, uno mide la presión intracraneal y el otro mide la presión tisular, ¿ok? Entonces ya se puede aplicar el bulbo de la yugular y el Doppler transcranial. Esto sería lo que pinta el futuro para nosotros en el monitoreo crítico de nuestro paciente, ¿ok? Ahora vamos a hablar del metabolismo de la glucosa. No vamos a hablar específicamente a estar explicando, ¿no?, de que el astrocito y la neurona tienen dos mecanismos diferentes por los que obtienen el ATP, pero lo que nos importa es algo que se llama microdiálisis cerebral, que ya también es un principio que se está utilizando. Este es un principio que todavía no está tan estandarizado, pero tiene igual implicaciones muy interesantes a futuro. Básicamente colocamos un catéter que tiene una membrana que puede, digamos, se instila una solución y luego se obtiene esa muestra, se procesa como cualquier otra muestra, digamos, en un laboratorio y nos va a dar ciertas mediciones, ¿ok? ¿Cuáles son las más importantes? Lactato, piruvato, y hacemos un índice de lactato piruvato, que si se dan cuenta, si está alterado, pues lo que nos va a hablar es que ese paciente, obviamente si hay mucho lactato en el encéfalo, es que se está infartando, tiene una hipoxia a nivel celular, ¿ok? Entonces, pues si se dan cuenta es algo muy interesante. Estos son los niveles que son los rangos normales en los que podríamos nosotros orientar clínicamente a nuestro paciente. Tomamos una muestra de microdiálisis y está elevado el lactato, se nos está infartando el paciente, ¿okay? Entonces ya tenemos que actuar. ¿Qué otras aplicaciones va a tener a futuro? Ya podemos medir glutamato, que es el primer neurotransmisor o el más excitatorio para estatus epiléptico. Tomamos una muestra y hay glutamato, pues probablemente nuestro paciente puede estar en estatus, y también podemos tomar muestras en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. La beta-amiloide se ha visto que también puede tomar ese tipo de, digamos que de proteínas y poder comentarnos que este paciente ya tiene riesgo de una enfermedad, pues, neurodegenerativa, porque ya se encontró en el líquido, ¿no? Que es pues básicamente es para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Entonces ya vimos oxigenación, ya vimos el metabolismo y ya vimos la presión. Ahora vamos a hablar de la función del encéfalo, que es lo que comentaba hace rato el doctor Ureñas, ¿no? Cuando tenemos un paciente bajo sedación, ¿cómo podemos saber si nuestro paciente realmente está sedado o no, o nos estamos pasando? Nosotros utilizamos algo que se llama índice biespectral. Si se dan cuenta, es básicamente se pone una bandita y se conecta a un monitor que ya tiene un software específico. ¿Okay? Nosotros nos va a dar una escala del 0 al 100 de nuestro paciente, y así vamos a ver si el paciente está o sobresedado o de plano no tiene sedación. El paciente está despierto, pero puede estar, no sé, tiene SIRA y lo tenemos bloqueado, pues obviamente el paciente no se va a mover. Entre 40 y 60 es lo que buscamos en metas. Debajo de 60 el paciente está despierto, y arriba de 40 pues también lo tenemos súper sedado. Tal vez en un coma barbitúrico para un estatus epiléptico pues sería lo que estaríamos buscando, ¿verdad? Pero pues solo recordar que es muy sencillo, se pone como los parches que se ponen en el digamos, de tórax, y ya empieza a dar las mediciones, 40, 60, y así vamos guiando la sedación. Otros beneficios que tiene es que puede registrar la actividad eléctrica, pero solo del lóbulo frontal, es decir, si la actividad epileptiforme está en el temporal, no nos va a ayudar, pero si está en el frontal, sí. Y si se dan cuenta, en esto es algo que se llama espectrograma, que es lo como medimos los estatus epilépticos con un electroencefalograma continuo. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y también mide electromiografía del área frontal. Todo eso se tiene que tener en cuenta. A veces el paciente tiene unos tics, blefarospasmo, está disparando digamos que el BIS. Nosotros decimos, está despierto el paciente, pero pues no, pues está súper sedado, simplemente tiene interferencia, por así decirlo. ¿Ok? Pero es bastante sencillo, así lo vamos a manejar, ¿ok? Y el electroencefalograma. Pues realmente en las terapias, no en todas, se tiene acceso a este tipo de equipos, y vamos a ver cómo es que nos sirve. Realmente medimos 5 ondas actualmente, hay 7, etcétera, pero pues esto ya es un poquito más complejo. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar este tipo de pacientes? Es algo que se llama espectrograma. Básicamente hace una escala colorimétrica, y nosotros ya podemos ver rojo es malo, azul es bueno, ¿no? Por así decirlo. Tenemos varios patrones aquí, y es donde podemos ver a nuestro paciente. Es decir, el primero, si se dan cuenta, tiene unas espigas, nosotros le llamamos llamaradas. Básicamente es una actividad epileptiforme.
¿ok? Está disparando nuestro paciente. El segundo, si se dan cuenta, la actividad no llega a ser picos, pero sí está en rojo. ¿Qué es lo que podría ser? Pues un estatus epiléptico no convulsivo, es decir, hay actividad eléctrica, pero motora no hay. Ahí se tienen que hacer unos criterios de Salzburgo para ver el diagnóstico de este paciente, porque es muy común que tenemos un paciente que convulsionó, que ingresa por estatus, lo sedamos, y ya pensamos que no está convulsionando simplemente porque no es motor, y el cerebro está disparando. Eso va a impactar en el pronóstico. Entonces, teniendo el electroencefalograma, viendo que el registro del espectrograma está en rojo, pues es peligroso. Simplemente así asocienlo. Si está en rojo, tiene actividad. Esto es lo que nosotros consideramos, nosotros lo llamamos brote de supresión, es decir, hay secciones en las que está en azulito y secciones en las que está en rojo, es decir, la sedación está empezando a hacer efecto, pero todavía no apagamos la actividad. Y si se dan cuenta, aquí es como inicia. En este paciente se dieron bolos de propofol, tenía actividad eléctrica o epileptiforme, se dieron los bolos y aquí, esto es lo que llamamos brote de supresión. Nosotros necesitamos una supresión de 20 segundos para poder ver que el estatus está controlado y iniciar el retiro de la sedación, ¿ok? Pero es lo que queremos alcanzar. No queremos alcanzar la supresión, es decir, pues está apagado el encéfalo, ¿no? O sea, de plano está. Eso es lo que buscaríamos en un coma barbitúrico para una hipertensión intracraneal ya difícil tratamiento, que no respondió incluso a cirugía, a craniectomía con cisternostomía. Pues es lo que buscaríamos, ¿no? Pero realmente esto tampoco sería lo adecuado, aunque si vemos en el espectrograma que está en azulito, pues estamos bien, o sea, no está convulsionando. Y pues se dan cuenta que es un poco diferente al inicial. Entonces, ¿qué pensarían en este? ¿No? Todavía hay actividad eléctrica, pero no llega a las espigas o la amplitud que se considera para los criterios de Salzburgo de actividad eléctrica. Los pacientes con encefalopatía, ¿okay? Pacientes que tienen una encefalopatía, que nosotros estamos vigilando, Wernicke-Korsakoff, cualquier otro tipo de pacientes, pues van a tener una actividad eléctrica que no es normal, o mejor dicho, anormal, y todavía no llega a hacer estos criterios, ¿no? Pero así es como vamos a usar, pues digamos que la aplicación del espectrograma en electroencefalograma continuo. Y por último, bueno, de esta parte o esta sección es como deberíamos de monitorizar a nuestro paciente ya usando todos los juguetitos que comentamos. Esto es un pupilómetro actual, automático, es decir, simplemente se pone sobre la pupila, hace las mediciones y hace ya automáticamente los índices, ¿no? Pues obviamente es el ultrasonido, que ya comentamos, el tomar Doppler, vaina del nervio, la oxigenación, en este caso en la imagen o en el estudio, pues es lo que habíamos comentado, ¿no? Que es el sensor que nada más se pega como en un parchecito no invasivo y ya nos da las mediciones de la saturación que es similar al bulbo de la yugular, ¿okay? En nuestro país todavía no lo tenemos, así que usaríamos ese catéter. Actividad eléctrica, BIS o electroencefalograma, y que pues también ya viene en boga, ¿no? Que se está presentando ahorita en los congresos, bueno, el de Milán al que asistí pues ya estaba presente, que se llama Brain for Care. Básicamente se pone una diadema y esta diadema puede captar los latidos encefálicos. Entonces a través de un algoritmo ya puede darnos pues, mediciones, pero pues eso todavía no tenemos acceso en nuestro país, tristemente. ¿Okay? Todo esto asociado a la clínica va a asegurar que el paciente tenga las mejores condiciones para su pronóstico funcional. ¿Qué es lo que pasa en nuestras terapias? Es que hemos tenido pacientes que mejoramos la mortalidad, es decir, damos muchas altas de la terapia, pero no sabemos cómo se van. Estados de mínimo conciencia, vegetativos, pues son pacientes de mal pronóstico funcional, que no es lo que se requiere, ¿no? Requerimos pacientes funcionales, y asegurando todo esto, metabolismo, oxigenación, actividad, la perfusión durante nuestro paciente en la lesión crítica, las primeras 72 horas, es lo que va a impactar en el pronóstico. Y ¿cómo vamos a aterrizar un poco estos pacientes? Ok, ya hablamos mucho y ya conocimos mucho, pero ¿cómo lo podríamos traer a la realidad? Pues no sé, tenemos un paciente con TCE, nos hizo una hipertensión intracraneal, tiene un sodio de 160, ya estaría un poco aquí criticable darle bolos de hipertón, ¿no? Así que nos pasaríamos al manitol, pero pues salió alérgico al manitol, antidiurético osmótico, no le podemos dar manitol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hablamos al cirujano, obviamente, tiene que hacer una craniectomía descompresiva, pero viene el quirúrgico y nos dice, no, el quirófano está hasta en 2 horas, porque está ocupado, por lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Pues lo podemos hiperventilar. Acuérdense que la hiperventilación es una medida de rescate de 20 a 30 minutos por el riesgo de infarto que tenemos.
Pero ¿qué podemos hacer? Ponemos un catéter en el bulbo de la yugular, hacemos mediciones de oxigenación, hiperventilamos al paciente, una PSA2 de 15 mejora la PIC, y yo mientras tenga entre 55 y 75 la saturación, sé que ese encéfalo no se está infartando y lo puedo tener 24, 48 horas los días que yo quiera, siempre y cuando sepa que no se está infartando. Si aumenta la saturación o disminuye la saturación, pues hay que actuar, ¿ok? Pero es una forma en la que podemos traer a la realidad el neuromonitoreo, ¿no? O el monitoreo que sea ya un poquito más amplio, pues para mejorar el pronóstico. Otro ejemplo, que tenemos un paciente, se desploma en la calle, o le dan 15 minutos, a veces 20, no sabemos, y llega con nosotros ya sedado, ¿no? Ya ingresó a la terapia, llego yo de guardia y ya ni sé qué, pues no sé, no lo recibí, simplemente sé que está sedado, está en un estado posparo. Pues aquí, ¿cómo nos serviría lo que ya comentamos, todos los juguetitos? Probablemente sea la actividad eléctrica o un electroencefalograma. Este es un estudio que está tratando de validar esta escala en el que las primeras 72 horas del estado posparo, si el paciente está con estatus o con algún tipo de crisis convulsiva, su pronóstico funcional va a ser peor y se debería manejar. Es decir, si convulsiona, obviamente habría que darle tratamiento, pero realmente nunca tenemos esa herramienta, o sea, no lo imaginamos. Nuestro paciente está bien, está perfundido, está oxigenado, pero no sabría si su cerebro está disparando, ¿no? Pues porque tuvo una lesión isquémica, etc. Entonces deberíamos de manejarlo. Pueden buscar, ha tenido resultados importantes, ¿no? En el estado posparo. También pasa mucho en las guías de trauma. Ya ve que los primeros 7 días refieren que pueden o no administrar, pues, anticomiciales dependiendo del tipo de trauma que tenga nuestro paciente. ¿Cómo podríamos dar a esa? Es una recomendación de bajo peso, ¿eh? Pero a mí me gusta darle los primeros 7 días levetiracetam, pero ¿cómo podríamos quitar esa recomendación? Pues tenemos un paciente que está con trauma, le ponemos un electroencefalograma, no convulsiona, pues no le damos anticomiciales los primeros 7 días y listo, ¿ok? Y este sería un pequeño plus. Tenemos un paciente que llega, está, no sé, algún tipo de traumatismo, está sedado y etcétera, y queremos ver una pupilometría. ¿Cómo haríamos la pupilometría si no tenemos acceso a la pupila, ¿no? El ojo está completamente ocluido, o puede ser que tenga, no sé, algún tipo de afectación que no pueda hacernos, pues, explorar este paciente. Entonces, ¿qué herramienta podríamos utilizar para hacer la medición de las pupilas? Pues el ultrasonido. ¿Okay? También el ultrasonido es una forma de hacer una medición, nosotros la decimos cuantitativa, es decir, una medición exacta. Se pone el transductor, lo ponemos sobre el ojo y digamos que el ultrasonido se usa otro tipo de, pero nosotros acostamos, digamos que como lo vamos poniendo, lo acostamos y apuntamos hacia la frente. Eso va a hacer que se presente el ojo y se presente la apertura. Y aquí ya podemos hacer mediciones, ¿no? Con caliper en ultrasonido, podemos poner luz en el otro ojo y ver que se contraiga o no la pupila, y eso es lo que va a hacer, pues digamos que va a hacer o va a ayudarnos a hacer una exploración neurológica en este tipo de pacientes, ¿no? Porque han pasado los de trauma que llegan con la oclusión del palpebral, pues así con el ultrasonido te puede utilizar, digamos que la exploración, y son bastante confiables, y eso pues cubriría todos los métodos para neuromonitoreo actual o los nuevos enfoques, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta.